Muy buenas noches, vengo en nombre precioso de Cristo Jesús para darle gracia y honra a su santo nombre. Vamos a orar para hablar la palabra del Señor en este preciso momento en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, vemos tu presencia, date gracias por este día, por tu amor, tu misericordia divina, Señor Jesucristo. Gracias por permitir este momento de que vamos a hablar tu palabra, Padre de la gloria. Y esto es una reflexión, Padre Santo, en el nombre que primero llega a mi vida y luego al oyente. Te invito en este momento a cada oyente, hermano o hermana, en la iglesia donde se encuentren, para que escuchemos esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Lo invito a hablar sobre la fe con obra. En Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Esa es la palabra de Dios en nombre de Jesús. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Dice también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Dice que la fe tiene que ir acompañada con la obra. Porque si la fe no viene acompañada con la obra, es muerta. Es decir, muchas personas pueden decir, yo tengo fe, pero ya quedarme con la fe solamente, pensando solamente en la fe, sin trabajar la fe y la obra junta. Entonces muerta. ¿Ok? La palabra de Dios nos enseña de que Cristo salió del lado de la mamá, del lado del papá. Él salió a trabajar, a hacer la obra de Dios. Porque tenía un llamado. ¿Ok? El llamado que tiene usted, mi sierva o siervo, es lo que nos dejó Cristo Jesús aquí en la tierra, para el seguimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el orden que hay? El que hay es el siguiente, de que usted y yo somos un llamado decretado por ley divina de hacer esa voluntad del Señor. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que muchas personas dicen, yo tengo fe, pero la obra es muerta. O tengo obra, pero la fe es muerta. Entonces no trabaja junto. Tiene que ser acompañada, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Voy a ponerle de ejemplo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En el versículo 43 de Lucas capítulo 8, dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor todo lo sabe. Él sabía que alguien lo había tocado. Y Él dice en la palabra de Dios que Él se dio cuenta porque salía poder de Él. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es Dios mismo. Jesucristo Dios. Entonces inmediatamente se dio cuenta que había sido tocado por ella. Por alguien que le ha tocado. ¿Y qué hizo ella cuando se vio dado cuenta? Ya más adelante vamos a mirar qué pasó ahí. Entonces inmediatamente se dio cuenta, esta mujer tenía 12 años, mi querido hermano y querida hermana, 12 años de sufrimiento. Una mujer con derrame de sangre, 12 años consecutivos, 12 años todos los días botando sangre. Usted puede imaginarse, se podrá imaginar usted la situación que está viviendo ella y todo lo que tenía en 12 años, todo lo gastó buscando una respuesta. Pero oyó de un Jesús que levantaba muerto, oyó de un Jesús que sanaba al sordo, oyó de un Jesús que levantaba paralítico, oyó de un Jesús que le daba vista al ciego, oyó de un Jesús que ponía a hablar al mudo. ¿Qué hizo ella? Ella no se quedó en la casa porque había perdido todo el dinero, había malgastado todo el dinero en médicos. Pero oyó de un Jesús y se activó la fe en ella. Y fue a buscar a ese Jesús. Y lo encontró entre la multitud. Y fue y le tocó
el borde de su capa a Jesús. Inmediatamente salió poder de él. E inmediatamente se vio descubierta. Vamos al versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No solamente la había sanado, sino que la había salvado. La sanó y la salvó. Dos bendiciones recibió. La primera, la sanación, oiga bien, física. Y la segunda, la salvación espiritual, la que va a vivir eternamente con el Señor. Aleluya, gloria a mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué me dice? Usted me está enseñando el Señor Todopoderoso. Ser diligente en las cosas. La fe con obra, la diligencia que usted ponga en su vida va a conseguir el objetivo. Porque el Señor lo llamó y Él lo va a respaldar. ¿Cuántos lo creen así? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con muchas personas de su raza. Vamos primero a Corintios capítulo 9. Y él dice: primero Corintios capítulo 9. Vamos al versículo 20 en adelante. Dice, en nombre de Jesús: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todo modo salve a algunos. 23. Y esto no hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Se hacía copartícipe porque sabía muy bien que tenía un llamado. Recordemos muy bien que el apóstol Pablo había sido perseguidor de la iglesia de Dios. Había sido un hombre asesino. Mataba hombres, mujeres y niños y lo llevaba a rastras a los tribunales. Pero fue convertido, como usted y yo, hermana y hermano, hemos sido convertidos en el Señor. Y estamos viviendo por fe en Cristo Jesús. Hay una diligencia, hay un trabajo que hacer y hay que hacerlo. Porque si no hiciéramos el trabajo, entonces Él mandaría a los ángeles de Él a hacerlo. Pero en este momento Él sabe muy bien de que el único que puede hacerlo es su Santo Espíritu, usando a nosotros como vasos. Ese vaso que usó en María, ese vaso también que usó en Pablo, ese vaso también que usó en Abraham, lo está haciendo por medio también a usted, a mí y a muchos seguidores de Cristo. Pero en la fe. Vivimos nosotros por fe, ya no vivimos por vista, pero también estamos hablando de una obra, la fe con obra, para que sea viva y eficaz, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te invito en el santo nombre de Cristo Jesús, hermano, que en esta preciosa noche le demos gracias al Señor y trabajemos en la obra del Señor, pero la fe con obras, para que sea establecido las cosas que el Señor quiere que hagamos, para que nosotros miremos todo lo que el Señor nos ha dado, porque ya fue decretado en su santo ministerio. En este ministerio tan hermoso, es un ministerio que vale demasiado, más que el oro, más que la plata, porque es de Cristo Jesús, para que estemos con Él reunidos en algún momento dado en el cielo eterno, para vida eterna, en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, vengo a tu presencia, date gracias por este momento, por tu palabra. Primero que todo, dándote honra y gloria a tu nombre, para que tú sigas bendiciendo tu palabra, tú sigas bendiciendo a tus siervos y siervas, Señor. Bendice a las iglesias, Padre Celestial, a Floraria, Padre Celestial, Santa Justicia y Paz, Padre Santo en el Obrero, y a cada uno de mis hermanos, nuestros pastores y pastoras, Padre de la Gloria, nuestras hermanas y hermanos, Padre de la Gloria, para que los sigas bendiciendo a cada uno de ellos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos honra y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.